Para el mundo, era un lunes cualquiera. Pero para Mateo, cada amanecer era el inicio de la misma batalla silenciosa. Apenas abría los ojos, antes incluso de que la luz del sol se filtrara por la persiana, su mente ya estaba en una carrera frenética, una maratón de miedos que lo dejaba sin aliento. ¿Y si algo sale mal hoy en el trabajo? ¿Y si este dolor de cabeza es algo grave? ¿Y si pierdo mi empleo? Sus pensamientos eran un torbellino constante, una tormenta que no daba tregua. Lo paradójico era que en su vida real, nada, absolutamente nada malo había ocurrido. Sin embargo, su cuerpo y su alma vivían en un estado de alerta permanente, como si la catástrofe estuviera siempre a la vuelta de la esquina. Mateo era un buen hombre. Responsable en su trabajo, amable con sus vecinos, un pilar para su familia. Pero una fuerza invisible lo desgastaba más que cualquier problema real, su hábito de preocuparse. Caminaba hacia la oficina con los hombros encogidos por la tensión, ensayando en su mente conversaciones que nunca ocurrirían, defendiéndose de críticas que nadie le había hecho. Le temía al futuro como si fuera un depredador acechando en la oscuridad. La gente a su alrededor, con la mejor de las intenciones, le decía, «Relájate, Mateo, no es para tanto». Pero para él, esas palabras eran como pedirle a un pez que dejara de nadar. La preocupación no era una elección, se había convertido en el aire que respiraba, en su forma de existir. Y así, día tras día, la luz en los ojos de Mateo se iba apagando un poco más. No por las dificultades del mundo exterior, sino por la guerra que se libraba en su interior. Sin darse cuenta, su propia mente se había transformado en una cárcel invisible. Una prisión sin barrotes de hierro, pero con muros hechos de pensamientos que lo mantenían atrapado. Lo que Mateo aún no sabía era que esa sombra que lo perseguía a todas partes no era el destino ni la realidad. Era solo un pensamiento. Y ese pensamiento estaba a punto de ser confrontado. Cada noche era un ritual de insomnio. Al apagar la luz, la oscuridad de la habitación parecía un reflejo de la que llevaba dentro. Se acostaba, pero el descanso nunca llegaba. Su cuerpo yacía inmóvil, pero su mente era un huracán. Repasaba cada palabra que había dicho durante el día, cada decisión, cada posible error. Y luego, proyectaba los desastres del mañana. Su corazón galopaba sin motivo, como si corriera una carrera interminable. Un nudo helado en el estómago se convirtió en su compañero constante. A veces, sentía que no podía tragar, que el aire no le llegaba a los pulmones. Eran los síntomas del monstruo invisible que lo devoraba en silencio, la ansiedad. Se giraba en la cama una y otra vez, observando las sombras en el techo como si en ellas pudiera encontrar una respuesta. Se preguntaba en un susurro, ¿por qué me siento así, si objetivamente, nada está mal? Pero su mente no ofrecía consuelo, solo proyectaba más catástrofes, como una película de terror que no podía apagar. Durante el día, se ponía una máscara de normalidad. Sonreía, trabajaba, cumplía. Pero por dentro, se sentía culpable por no poder disfrutar de las cosas buenas de su vida. Sentía vergüenza por no poder controlar sus propios pensamientos. Se sentía profundamente solo, incluso rodeado de gente. Lo más trágico era que la fuente de su sufrimiento no era real. No eran hechos, eran posibilidades. No eran tragedias, eran miedos. Pero para Mateo, el dolor era tan tangible como una herida abierta. Una madrugada, al borde del colapso tras otra noche en vela, se levantó y caminó hasta el espejo del baño. Se miró fijamente. El rostro que le devolvía la mirada era el de un extraño. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y una expresión vacía. Era como si cada pensamiento negativo hubiera tallado una marca visible en su rostro. «No puedo más», susurró con la voz quebrada.
Ese día, en el trabajo, sintió que caminaba a través del lodo. Cada correo electrónico era una amenaza potencial, cada llamada una fuente de angustia. Al regresar a casa, observó a la gente en la calle, niños riendo, parejas conversando, ancianos paseando tranquilos. Todos parecían estar presentes en sus vidas. ¿Por qué él no podía? Al llegar a su apartamento, dejó caer las llaves sobre la mesa y se derrumbó en una silla. Y en medio de ese torbellino de desesperación, por primera vez, una idea nueva y frágil se abrió paso. Tal vez esto no sea normal. Tal vez. Necesito ayuda. No fue una revelación divina ni un cambio instantáneo. Fue apenas una diminuta grieta en el muro de su prisión mental. Pero fue suficiente. Por esa pequeña fisura, un tímido rayo de esperanza comenzó a colarse. Al día siguiente, en lugar de encerrarse, Mateo salió a caminar sin rumbo. Dejó el teléfono en casa. Solo necesitaba aire. Sus pasos lo llevaron a un pequeño parque que nunca antes había notado, un refugio de árboles frondosos y silencio en medio del caos de la ciudad. Se sentó en una banca y cerró los ojos, intentando en vano acallar su mente. Las preocupaciones llegaban como olas incesantes. Abrió los ojos, frustrado. La mente no se calla porque se lo ordenes, dijo una voz suave a su lado. Mateo se giró, sorprendido. Un hombre mayor, de rostro sereno y mirada profunda, lo observaba con una sonrisa tranquila. Llevaba una túnica sencilla y entre sus dedos hacía girar lentamente un pequeño rosario de madera. Su presencia no era invasiva, era pacífica. ¿Cómo sabe usted?, balbuceó Mateo. No hace falta saberlo. Basta con ver, respondió el anciano, señalando con un gesto amable la tensión en los hombros de Mateo. Se ve la tormenta que llevas dentro. Mateo no dijo nada, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió juzgado, sino comprendido. ¿Quieres caminar conmigo un momento?, preguntó el anciano. Mateo dudó. Su mente le gritaba que desconfiara. Pero algo en la calma de aquel hombre lo invitó a aceptar. Asintió y se levantó. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso real hacia su liberación. Caminaron en silencio por un sendero. El anciano no tenía prisa. Cada paso era deliberado, presente. Para Mateo, acostumbrado al ritmo frenético de su mente, esta lentitud era desconcertante, pero también extrañamente tranquilizadora. Llegaron a un pequeño río que serpenteaba entre las rocas. El sonido del agua era un murmullo constante y suave. El anciano se sentó en una roca plana junto a la orilla e invitó a Mateo a hacer lo mismo. Mira el río, dijo. Observa cómo fluye. No se resiste a las piedras, simplemente las rodea. No intenta controlar su destino, solo avanza. Mateo miró el agua, sin entender del todo. Tus pensamientos son como este río, continuó el sabio. No puedes detener la corriente, pero sí puedes dejar de luchar contra ella. El sufrimiento no nace del pensamiento en sí, sino de tu necesidad de aferrarte a él, de creer que cada pensamiento de miedo es una verdad absoluta. Las palabras eran simples, pero resonaron en lo más profundo de Mateo. ¿Y cómo? ¿Cómo se deja de luchar?, preguntó en un susurro. El anciano sonrió. Aceptando. Aceptando que no puedes controlarlo todo. Lo único que puedes hacer es aprender a estar presente. Aquí. Ahora. Como el río, que siempre está en el presente, sin aferrarse a la orilla que dejó atrás ni angustiarse por la cascada que puede encontrar más adelante. Por primera vez, Mateo entendió que la paz no consistía en resolver todos los problemas imaginarios del futuro, sino en aprender a fluir con la incertidumbre de la vida.
El anciano cerró los ojos y adoptó una postura erguida pero relajada. Ahora, respira, dijo sin abrir los ojos. Pero no respires con el pecho, como si estuvieras asustado. Respira desde el vientre. Siente cómo el aire entra, llena tu cuerpo, y cómo sale, llevándose la tensión. Mateo lo intentó. Al principio, su respiración era forzada. Su mente se rebelaba, esto es una pérdida de tiempo. No va a funcionar. No luches contra esos pensamientos, dijo el anciano suavemente. Obsérvalos como si fueran hojas flotando en el río. Míralos llegar, pasar y alejarse. Tú no eres la hoja. Tú eres el que la ve pasar. Y entonces, algo cambió. Mateo dejó de pelear. Simplemente observó. Un pensamiento de miedo apareció, lo notó, y lo dejó ir. Otro de autocrítica llegó, lo reconoció, y lo vio alejarse. Se concentró en el aire entrando y saliendo de su cuerpo. Por un instante, solo existió eso, la respiración y el sonido del río. Los minutos pasaron. Y en el espacio que antes ocupaba el ruido incesante de la preocupación, comenzó a crecer algo nuevo, algo que no recordaba haber sentido en años, silencio interior. Cuando abrió los ojos, el anciano lo miraba con ternura. Este es el comienzo. Respirar no cambia los problemas del mundo, pero cambia cómo los habitas tú. Durante los días siguientes, Mateo regresó a ese parque cada mañana. Se sentaba junto al río, a veces con el anciano, a veces solo, y practicaba. Aprendió a sentarse con sus miedos sin huir. Aprendió a reconocer los patrones de su mente. Tu mente te habla, le había dicho el sabio, pero no siempre dice la verdad. A menudo, solo repite viejos miedos. No estás obligado a creerle. Poco a poco, el cambio se hizo visible. Una tarde, al pasar por una tienda, vio su reflejo en el escaparate. Sus hombros estaban relajados. Su expresión era suave. Y lo más increíble, había calma dentro de él. La mente no se había ido, pero ya no era la dueña de la casa. Él lo era. La vida no cambió. El trabajo seguía teniendo sus desafíos, la ciudad su ruido. Pero Mateo ya no era el mismo. Ahora, entre el estímulo y su reacción, había un espacio. En ese espacio, respiraba. Y en esa respiración, elegía su respuesta. Una mañana, recibió un correo anunciando la cancelación de un proyecto en el que había trabajado por semanas. El antiguo Mateo se habría hundido en la desesperación. El nuevo Mateo sintió la punzada de decepción en el pecho, la reconoció, respiró profundamente y la dejó pasar. Luego, con calma, respondió el correo y se enfocó en lo que sí podía controlar. Sus compañeros lo miraron sorprendidos. Esa tarde volvió al parque. El anciano estaba allí, como siempre. ¿Hoy te preocupaste?, preguntó el sabio. Mateo sonrió. Sí. Pero la preocupación ya no me atrapó a mí. Comprendió que el objetivo no era eliminar los pensamientos negativos, sino quitarles el poder de consumirlo. Y en esa libertad recién descubierta, Mateo redescubrió la vida. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El río seguía fluyendo, indiferente y eterno. Pero ahora, Mateo también fluía con él. ¿Y si todo vuelve a descontrolarse?, preguntó en voz baja. El anciano lo miró con una profunda compasión. Eso es vivir, hijo. La vida es cambio, es movimiento, es sorpresa. La verdadera fortaleza no está en evitar las tormentas, sino en aprender a mantener la calma mientras bailas bajo la lluvia. Preocuparse no evita el dolor de mañana, solo te roba la paz de hoy. Mateo cerró los ojos, recordando todas las horas,
todos los años perdidos sufriendo por catástrofes que nunca ocurrieron. Había estado luchando contra un fantasma que él mismo había creado. Ahora, por fin, estaba libre. Se levantó, hizo una pequeña reverencia de gratitud al anciano y caminó de regreso a casa. Su corazón se sentía ligero, su mente espaciosa, su alma en paz. Ya no sobrevivía cada día. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo comenzaba a vivir. Si esta historia ha sembrado una semilla de paz en tu corazón, te invito a compartirla. A veces, un simple relato puede ser la luz que alguien necesita para encontrar su propio camino fuera de la oscuridad. Al suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir creando estos espacios de reflexión y calma. Nos encantaría leerte en los comentarios. ¿Alguna vez la preocupación te ha robado la paz? Tu experiencia puede ser el espejo que otro necesita para sentirse comprendido. Quizás el próximo video que aparezca en tu pantalla sea justo el mensaje que tu alma necesita escuchar hoy. Que encuentres tu río. Que encuentres tu paz.